las monedas tienen un valor relativo a otras monedas. ¿Cuánto vale mi moneda frente a la moneda china? ¿Cuánto vale mi moneda frente al dólar? ¿Cuánto vale mi moneda frente al peso? Y el valor de las monedas depende de muchos factores, pero entre otros de la estabilidad que percibe el mercado con respecto a esas monedas y a sus fortalezas, ¿no? Por ende, las decisiones que adopta un país como Estados Unidos en materia de política, cualquiera que ésta sea, política comercial, política fiscal, etcétera, naturalmente tienen un impacto en el dólar más allá del hecho indudable, y eso no se discute, de que el dólar sigue siendo y probablemente siga siendo por un tiempo una moneda hegemónica, ¿no? Evitemos en estos casos esos extremos de algunos economistas que a cambio de... A entrar entonces al mundo de la economía con el verdadero especialista en Panamá, uno de los economistas más reputados y serios de nuestro país, el economista nada más y nada menos que Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Gracias, Guillermo. Gracias. Saludos a Javier y a Diego. ¿Me escuchas? Perfecto, como si estuvieras aquí al lado. Arriba de sonar un poco sarcástico, creo que todos los elogios, el que más me enaltece es ser serio. Eso ya me coloca en ventaja Sí, comparativamente. sí, sí, hay poco de eso en la calle, pero No- bueno. Oye, Más allá de lo que puedas, más allá de lo que puedas saber o no. sí, te contaría cosas. En la colaboración en este espacio también, el ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Yo sí no puedo aspirar a que me digan que estoy serio. Oíste, eso sí yo ni siquiera lo Pero por intento. eso yo digo hoy, fíjate que los viernes es el día que No, yo una digo, cosa es estar, una cosa es estar serio y otra es ser serio, claro, Ok. claro. Javier. Son dos cosas. Yo por eso los viernes siempre digo ingeniero Javier Castillo, porque este es como otro, o sea, ya no es el personaje de las películas, ya ahora es el que ha estudiado estos Es temas. otro tema, Claro, exactamente. claro, claro, para que quede claro. Pero bueno, dicho esto, yo diría que arranquemos de inmediato con los temas que tenemos siempre nacionales e internacionales, Horacio. Así es, solo que se invierte el orden. Vamos a lo internacional y a lo nacional. Y que en esta oportunidad creo que hacen un embone perfecto, ¿no? Y se trata, en primer lugar, de hablar un poco sobre la evolución del dólar a raíz de las políticas que ha venido adoptando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su segunda gestión al mando de la presidencia de ese país. Y lo segundo es caer entonces en Panamá y discutir un poco en este breve tiempo las implicaciones que eso pueda tener para nosotros o no, y cómo eso se entreteje con la situación eh, económica y fiscal que vivió el país. Así que ese es más o menos el hilo conductor del programa de hoy. Hablar del dólar y luego caer en Panamá y analizar las implicaciones de esa evolución. Tenemos ya un cierto tiempo en que esto es como no sé si es una película de terror o una telenovela, pero sigue evolucionando las cosas de manera interesante, mínimo, ¿verdad? Sí, efectivamente, así es. Es la confluencia, la convergencia de varios factores que no son los más favorables necesariamente para Panamá, tanto en su entorno externo como en su situación interna, ¿no? Bueno, fíjate, lo que está pasando es lo siguiente en materia del dólar. Como es sabido, pues, la economía panameña funciona a través del dólar. Nosotros no tenemos banca central, ¿no? El dólar constituye la moneda de curso legal, por así decir. Ahora bien, desde que el presidente Trump asumió la presidencia en enero pasado, el dólar ha venido fluctuando de manera notable. Si bien inicialmente el dólar se apreció o mejoró su valor en términos relativos, y quizás es que sea un pequeño paréntesis, ¿no? Para la mayoría de los oyentes, y es que las monedas internacionales se transan en los mercados tal como si fueran una mercancía o como si fuera una acción. Es decir, las monedas tienen un valor relativo a otras monedas. ¿Cuánto vale mi moneda frente a la moneda china? ¿Cuánto vale mi moneda frente al dólar? ¿Cuánto vale mi moneda frente al peso? Y el valor de las monedas depende de muchos factores, pero entre otros de la estabilidad que percibe el mercado con respecto a esas monedas y a sus fortalezas, ¿no? Por ende, las decisiones que adopta un país como Estados Unidos en materia de política, cualquiera que ésta sea, política comercial, política fiscal, etcétera, naturalmente tienen un impacto en el dólar más allá del hecho indudable, y eso no se discute, de que el dólar sigue siendo y probablemente siga siendo por un tiempo una moneda hegemónica, ¿no? Evitemos en estos casos esos extremos de algunos economistas que a cambio de adquirir popularidad dicen disparates como que el dólar está pronto a desaparecer. Eso es un absurdo.
Sí. Más allá de eso, el hecho de... Eh, Sí, adelante, Ahora, Javier. solo para que quedemos claro de que esto que tú llamas valor relativo es lo que en la calle todo el mundo llama tasa de cambio. ¿Ok? Cuando Sí, ustedes ven que el peso vale tanto con respecto a ese es el valor relativo de las monedas, ¿no? sí, que por cierto en Panamá no es un término que se frecuenta, aunque es el término correcto el que tú empleas, por Ujú. cuanto que en realidad los panameños al usar el dólar nos hemos ahorrado un poquito todas las, digamos, las vicisitudes y las complejidades que derivan de tener moneda propia, ¿no? Por ejemplo, si tú usas el término tasa de cambio en Venezuela, en Perú o cualquier país latinoamericano, Argentina, ahí es muy común entender que es una tasa de cambio. Y todos tenemos Pero sí, un sí. vecino colombiano también, acuérdate. Sí, efectivamente, y un vecino colombiano. Pero Ajá. bueno, lo cierto caso es que si bien los mercados reaccionaron de manera favorable ante la inminente toma de posesión de Donald Trump y lo que ellos en ese momento interpretaban como la alta probabilidad de que las cosas mejoraran económicamente y aumentara la inversión, etcétera. En la práctica, lamentablemente, ha ocurrido lo contrario. Las decisiones que ha adoptado Trump, sobre todo en materia comercial, han provocado una enorme volatilidad en el mercado cambiario del dólar, sobre todo respecto a otras monedas importantes como la moneda europea. Y por cierto, hago un paréntesis aquí, ¿no? Qué ironía, porque esta rivalidad que tiene Donald Trump con Europa, hasta ahora el que está pagando los platos rotos es el dólar, Estados Unidos, ¿no? Creo Ujú. que debería desarrollar un eslogan que diga Make the dollar great again. No sé si está haciendo América great again, pero el dólar no lo está haciendo great again, lo está depreciando. Entonces, lo cierto es que estas políticas que ha anunciado él, sobre todo en materia comercial, como he dicho, subir aranceles, etcétera, ha creado una situación de incertidumbre. Ha caído la confianza de los inversionistas, ha caído la perspectiva de los consumidores. Las expectativas de los consumidores medio a través de encuestas está en su peor nivel desde hace muchos años. Eh, y esto naturalmente ha provocado que el dólar se deprecie frente, por ejemplo, a la moneda europea, al euro, en un 4,5% en un periodo apenas de un mes, ¿no? Y irónicamente, con respecto a, a México, inclusive, también ha ocurrido algo similar. Esos son los hechos. ¿Qué implicaciones? Ajá, ¿quieres agregar algo, Javier? No, no, que eso suena malo, pero a veces en cierta medida no es necesariamente tan malo, aunque al final sí, No. sí es malo, ¿verdad? Sí y no. O Ujú. sea, depende de que quieres que te ponga del lado de lo bueno y lo malo. Como todas las cosas en economía, algún tipo de aspecto positivo conlleva para Panamá y eso es lo que vamos a analizar. Para efectos de Vale. Estados Unidos, ¿qué Ujú. implicaciones tiene esto? Bueno, además de la obvia, y es que el dólar se está depreciando frente a otras monedas, eso se podría traducir en una amenaza de inflación. ¿Por qué? Y esto, ojo, hay que prestar atención a esto porque este análisis también aplica a Panamá por las razones obvias y es que también usamos el dólar. Así que los efectos que tiene Estados Unidos no dejan de ser similares a los que podría tener en Panamá. ¿Qué ocurre con la devaluación de una moneda? Tiene un doble efecto. Por un lado, encarece las importaciones sobre todo en términos importaciones que provienen de países que tienen monedas propias, Europa, China, etcétera. Así que hay un encarecimiento de, de la importación de bienes, ¿no? Y servicios. Y eso podría alguien decir, bueno, eso es justamente lo que busca Trump. Sí, pudiera ser, pero tiene un agravante. Y es que provoca también inflación, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque de ahí también se desprende otro hecho, y es que probablemente la Reserva Federal, ante esa devaluación, tenga que tomar acciones, como por ejemplo mantener la tasa de interés alta. O no, alta no, mantenerla donde está. Y eso en virtud de que solo eso podría frenar esa continua caída del dólar, ¿no? Lo único que podría hacer más atractivo el dólar en este momento es que se paguen más altas tasas de interés. Eh, Así que, uno, dos, hay un riesgo de inflación. Tres, naturalmente, hay un riesgo de que eh, eso genere un encarecimiento en la emisión de la deuda de Estados Unidos, que por cierto, en días recientes, una de estas grandes firmas de valoradas de riesgo, uno de estos bancos, no recuerdo si era Moody's en fin, algún banco de inversión,
planteaba la insostenibilidad en el curso que está siguiendo Estados Unidos en materia fiscal. En pocas palabras, ante la caída del dólar, ante el aumento en la deuda pública, ante el aumento en el déficit, se preveía que Estados Unidos estaba entrando en una situación crítica en materia fiscal. Algo que hace años hubiera sido impensable, hoy por hoy se está materializando como un hecho casi que inexorable. Esa es la situación de Estados Unidos, una situación bastante delicada. Y insisto, no con esto quiero señalar en forma alguna que estamos ante una inminente catástrofe del orden mundial, de la hegemonía mundial, del dólar, etcétera, y que Panamá va a caer en quiebra. Eso no lo he planteado, pero definitivamente de que hay un deterioro en la perspectiva respecto al dólar, la hay. Y que eso puede tener implicaciones fiscales en Estados Unidos, las hay. Y que pueda tener implicaciones en cuanto a las políticas de la Reserva Federal de mantener las tasas altas, lo puede tener. Entonces, podemos ir a Panamá ahora. Oye, una pregunta. Dijiste que se le está evaluando como que había un grado de criticidad, que se podía poner crítico el tema fiscal. ¿Lo que quieres decir es la posibilidad de que Estados Unidos no pague su deuda? El momento del riesgo es que Estados Unidos tenga que destinar una mayor porción de su presupuesto al pago del servicio de su deuda, sobre todo porque las tasas de interés se van a mantener altas, ¿no? Y eso es algo que se puede replicar en Panamá, efectivamente. Así que no es el único factor que incide sobre la situación fiscal de Estados Unidos, también incide el hecho de que la economía está entrando en una situación de aparente recesión, eso disminuye los ingresos fiscales, a eso agrégale que no hay perspectivas de que aumente la recaudación, por cuanto que el propio Donald Trump ha anunciado como uno de sus políticas, como objetivos de política, es mantener y prolongar y extender una medida de exoneración de impuestos, sobre todo a los umbrales más altos de ingresos, a corporaciones y a las personas ricas. Así que estas perspectivas constituyen una amenaza con respecto a a la salud fiscal de Estados Unidos. Y creo que es importante anotar que Estados Unidos es un país que en este momento tiene una deuda que supera en términos relativos el Producto Interno Bruto. Hay que poner esto en un contexto, ojo, ¿no? Hay que hacer una salvedad. Y es que Estados Unidos siempre se ha podido dar este lujo de poder incurrir en estos niveles de deuda, a diferencia de Panamá, por ejemplo. Panamá tiene, en términos relativos a su PIB, tiene una deuda que pesa un 60 y tanto por ciento, etcétera. El caso de Estados Unidos es de 100%. Supera el valor de la deuda, supera el valor de producción de un año de su economía. Sin embargo, Estados Unidos se ha podido dar ese lujo, por así decirlo, hasta ahora, y requiere un prisma distinto de análisis al resto de los países porque se trata de big economy, ¿ok? Es una economía grande, así se estudia en ciencia económica. Sin embargo, esa regla tiene también sus límites. Es decir, ese hecho no puede ser una licencia para que Estados Unidos de manera ilimitada incurra en deuda y en déficit. Eso también tiene un límite. ¿Cuál es? No se sabe. Eso es lo que solo los mercados lo dirían, ¿no? Así que ese es el análisis sobre Estados Unidos. Creo que podríamos pasar a Panamá, Javier. Vale, continúa. Mira, muchas de las cosas que aplican al análisis de Estados Unidos aplican a Panamá por razones obvias, porque hay coincidencias. Primero, usamos el dólar. Dos, tenemos una deuda bastante alta y una situación fiscal delicada. Es decir, la caída del dólar, efectivamente, el valor del dólar, viéndolo del lado negativo, puede representar para Panamá el hecho de que vamos a tener que destinar una porción más grande o seguir destinando una porción alta de nuestro presupuesto al pago del servicio de la deuda pública. Uno, dos, sí hay una amenaza de inflación. Estamos hablando una inflación rampante, ni mucho menos, como la que se vivió, por ejemplo, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, o la que se vivió ahora a raíz del incremento del precio del petróleo después de la invasión de Ucrania, ¿no? Pero sí estamos hablando de que puede haber una pequeña presión inflacionaria, ¿no? Y que nos remueva un poquito el supuesto ese de que Panamá va a tener una inflación de 2%. Hay una pequeña bandera roja. Uno, dos, moderada, pero existe. Dos, naturalmente que se traduce también en otro hecho, y es que hay que destinar, pues ya lo dije, más dinero al pago de la deuda, lo cual constituye un incremento en la presión de fiscal. Pero por el lado bueno, hay otro hecho, hay otra realidad, ¿no? Y es que si bien hay una amenaza de encarecerse las importaciones, de tener que pagar más en concepto de deuda, etcétera, etcétera, etcétera,
Por el lado de las exportaciones ocurre un fenómeno interesante y es que, por ejemplo, en términos relativos al mercado europeo, Panamá se torna más barata porque el dólar se abarató, lo cual quiere decir que es una oportunidad para exportar más servicios hacia ese continente, porque nuestra especialidad son precisamente los servicios. Por ejemplo, servicios turísticos, eso podría ser una opción, ¿no? Así que, más allá del hecho de que es bastante evidente que se avecinan tiempos de enorme volatilidad e incertidumbre, todo parecía indicar que el dólar se va a mantener a un nivel bajo con respecto a, en términos relativos a monedas como el dólar, etcétera, y a monedas como la moneda asiática. Horacio, Así que eso es una ventaja, poder fomentar nuestras exportaciones de bienes y servicios dado la que se abarata el dólar. Sí, eh, es abierto. solo para ponerte un ejemplo bien conocido, aquí el panameño aprovecha la devaluación de Argentina y se va para Argentina. Buenos Aires es una de las ciudades más conocidas de los panameños porque se vuelve muy barata cuando hay una devaluación. Claro. En Panamá no habría una devaluación en los niveles eso, pero es algo similar. Nos convertiríamos en una especie de Argentina para los europeos. Bueno, no diría que a ese extremo, porque Ajá. lamentablemente no tenemos los atractivos que todavía que pudiera tener Argentina para fomentar el turismo o Costa Rica. Pero sí definitivamente que constituye digamos, un plus para que Panamá pueda Vuelos fomentar sus baratos para exportaciones. ellos. Sí, por fomentar el turismo por cuanto que hay un abaratamiento. Claro está, hay otros servicios que también presta Panamá que también se tornan un poco más atractivos, naturalmente, ¿no? Pero sí, digamos, la oportunidad deriva de que efectivamente nuestras exportaciones se abaratan en términos relativos a otras monedas. Ese es un hecho, ¿no? Ahora bien, Panamá tiene muchos problemas y no se limita exclusivamente a si sube o baja el dólar. Creo que uno de los temas a discutir sería la reciente información que emite Moody's. Moody's es una de las, junto con Fitch Ratings y Standard Poor's, son tres de le dicen las tres Marías, son las principales agencias evaluadoras de riesgo, que como saben los oyentes, son empresas simplemente que se dedican a analizar el riesgo o no de que un país caiga en insolvencia y que no honre sus compromisos en materia de deuda pública. Ese es digamos, el pan de cada día de las agencias evaluadoras de riesgo, es eso, determinar las probabilidades o no de que un país caiga en default, que quiere decir que caiga en atrasos en el pago en el servicio de su deuda y en el pago del capital de la deuda, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, como ustedes saben, o quizás no, le hago un resumen. En el caso específico de Panamá, después de haber recuperado su grado de inversión desde el 2014, en fechas recientes, a raíz de la presión fiscal del COVID, etcétera, Panamá paulatinamente ha venido perdiendo ranking ante esas agencias evaluadoras de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ya Fitch Ratings y Standard Poor's colocaron al país en un grado, un ranking que equivale a que no tenemos grado de inversión. Sin embargo, Moody's sí mantiene todavía la perspectiva de grado de inversión. Que si bien, por ejemplo, en noviembre del 2024 se reafirmó la calificación de Panamá por parte de Moody's en Baa3, que corresponde a grado de inversión. En ese momento también ocurrió algo y es que se ajustó la perspectiva de estable a negativa. Es un poco como que te dicen a ti como estudiante, Javier, te voy a mantener tu estatus, pero por tus exámenes y por tu cosa te pongo bajo observación negativa. Es decir, estás a punto de perder tu, tu calificativo, pues, tu nota. Eso por razones que ya conocemos, ¿no? La situación fiscal, la incertidumbre económica provocada por el cierre de la minería, la situación de caída en la actividad económica, que este año apenas, el año pasado fue apenas de 2,9 comparativamente al año anterior que fue de 7 y tanto por ciento, el crecimiento real del Producto Interno Bruto. En pocas palabras, estamos en una situación coyuntural crítica por cuanto que uno de los factores que mantenía bajo observación, que mantiene bajo observación Moody's y otras agencias evaluadoras de riesgo, además del incremento en el déficit, el incremento en la deuda pública, la situación de que las decisiones que adoptaría el país en materia de, eh, por ejemplo, la Caja de Seguro Social. En este momento, digamos, la gran pregunta es, ok, una vez aprobado, como efectivamente se ha aprobado la reforma de la Caja de Seguro Social,
que definitivamente no es lo que propuso el Ejecutivo, pero que a la final constituye, digamos, un punto intermedio, ¿no? Por cuanto que sí, las medidas que se toman, aumentar el aporte patronal y de manera progresiva, que el crear un nuevo pilar, que es básicamente un sistema único, solidario contributivo, etcétera, que de alguna forma alivia por un tiempo la presión y despeja el riesgo que representaba un colapso actuarial. La pregunta que nos hacemos es, bueno, si Moody's aceptará esto como un hecho positivo suficientemente como para por lo menos mantenernos en estable, ¿no? Y así evitar la pérdida de grado de inversión. Es difícil, me coloco en su zapato, pero lo único que yo podría decir a favor de Panamá en este momento, además de lo que ya he señalado, de que efectivamente, si bien no se logró el propósito original, por lo menos de darle sostenibilidad fiscal de manera indefinida a la caja, por lo menos se le da se hace un rescate actuarial que dura varios años. Más allá de eso, yo creo que sí hay que apuntar y hay que destacar algo, y que hasta este momento esa decisión crítica tan importante se ha tomado manteniendo un relativamente alto nivel de estabilidad social y se ha evitado hasta cierta medida disrupciones sociales, y lo estoy comparando, alguien me va a decir, no, porque hay cierres, hay huelgas, hay protestas, por supuesto que las hay, pero no equivalen en su magnitud a la que hemos tenido a raíz del cierre de la mina, a raíz del alza del petróleo, que provocó también una paralización de la actividad económica por más de un mes. Caramba, Adelante. pareciera que el tema no es tan crítico, o sea, el tema de la devaluación del dólar es manejable, y de que nos tienen en la mira más por la estabilidad política que por la estabilidad económica, ¿no? No me atrevo a afirmarlo así, pero sí te puedo decir algo, Javier, y lo hemos discutido ante micrófono de manera bastante reiterada durante los últimos meses. Sobre todo desde que ocurrió el cierre de la mina en octubre del año pasado, perdón, del año antepasado. Y es que desde ese momento se volvió bastante evidente que Panamá estaba perdiendo en alguna medida, se estaba erosionando una de sus condiciones fundamentales, ¿no? Uno de sus atractivos. Siempre se hace un listado de los atractivos de Panamá y que incluyen, o que incluían entre otros, baja inflación, una economía diversificada, incluía posición geográfica, etcétera. A eso se le agregaba estabilidad social y una continuidad democrática. A raíz del cierre de la mina, y lo mencioné varias veces, ya empezó a aparecer dentro de los análisis de las empresas de grado de inversión el tema ya de la estabilidad política y de las disrupciones sociales. A partir de ese momento empezó a ser un issue, hasta ahora. Así que no me hago esa salvedad, pero sí, ahora ya definitivamente que es parte de esa matriz que analizan las agencias de valores de riesgo. Así que aquí no queda otra cosa que esperar el resultado. Lo que decida Moody's es crítico, Javier, por cuanto que Moody's es la única que todavía nos mantiene en grado de inversión. Al perderse eso, se pierde ya oficialmente grado de inversión para el país entero. Eso acarrearía, Dios nos permita, un enrarecimiento del entorno político que podría afectar nuestra reputación. De hecho, afectaría nuestra reputación internacional, por ende afectaría la inversión directa extranjera, afectaría el costo que representa para Panamá seguir emitiendo deuda en los mercados internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Guillermo, no sé si tienes un comentario. No, excelente. La verdad es que yo creo que había que hacerlo porque siempre damos por sentado el tema del dólar en Panamá, y la verdad es que buena Sí. parte de las fluctuaciones del comercio, sobre todo, y del turismo incluso, sobre todo con países como Colombia, ahora que Petro estará por acá, eh, tiene que ver precisamente con la debilidad o fortaleza del dólar, y nosotros deberíamos estar más pendientes de esas valoraciones, de esas comparaciones entre monedas, de lo que lo estamos, porque claro, como no tenemos un banco central ni monedas propias, creemos que bueno, ya aquí no hay inflación y el dólar vale 1 por 1 y ya, pues no tenemos que preocuparnos. Y sí tenemos que preocuparnos. Claro que sí, Guillermo, claro que sí. Yo sé que lo he dicho varias veces y insisto, por eso a veces algunos oyentes llaman y fuera del micrófono nos dicen, pero ¿por qué tanto énfasis en el análisis del entorno internacional? ¿Qué incidencia tiene sobre nosotros, Ucrania, por amor a Dios, etcétera? Bueno, estamos viendo que sí la tiene, ¿no? Y tiene incidencia también en las Pero decisiones que ha adoptado Donald Trump.
no solamente de forma indirecta, sino también directa, ya, dado la situación diplomática que hay entre ambos países. Es que yo quiero apreciar precisamente el esfuerzo que tú haces, porque lo fácil para ti sería hacerte de economista político y comenzar a hablar de temas políticos internos, y inventando números, inventando cosas y a quedar bien con la gente. Cuando en realidad Sí, lo que necesitamos es academia para que la gente pueda entender y mejorar sus posibilidades de hacer dinero, que eso es lo que uno quiere aquí, ¿no? sí, estabilidad para el país y prosperidad es lo que realmente se busca, ¿no? Horacio Triví, Mirador Económico, gracias por estar como siempre todos los viernes a esta misma hora. Y nada, nos hablamos el próximo viernes, ¿te parece? Cómo no, gracias y feliz fin de semana para todos los oyentes. Horacio Triví, economista, con nosotros a esta hora de la mañana. La colaboración del ingeniero Javier Castillo. Javier, muchísimas gracias. Nos vemos la otra semana. Siempre un placer, Guillermo. Hasta pronto. Hasta luego. Vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com.